solo a ti, Jesús mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Bendiciones, pueblo de Dios. Bueno, el congregarme para mí es ir a nuestro templo de oración, a reunirnos. Allí para mí es puerta del cielo, donde podemos ir a adorar, a bendecir y a glorificar a nuestro Dios, también a escuchar su palabra para que cada día tener más conocimiento de Él, para adorarle cada día mejor. También mis hermanos son mis hermanos en la fe, la familia preciosa que el Señor me ha regalado para que reunidos podamos estar en un mismo espíritu y en verdad adorar a nuestro Dios con toda alegría y gozo. Gracias, Señor, por ese privilegio de tener una familia en Cristo. Bienvenidos a Casa de Oración, Casa del Padre, un domingo más para poder compartir la palabra del Señor y poder estar conectados. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por este día que también nos ha regalado Él, y queremos compartirles también que a partir de hoy aquí en Junín las iglesias también pueden estar abiertas con el 30% de aforo, pero bueno, nosotros vamos a esperar 2 domingos, el primer domingo de julio, que también tenemos la cena, ahí nos volveremos a encontrar presencialmente nuevamente para celebrar juntos al Señor. O sea que volveríamos a retomar el primero. El primer domingo de julio, que no me acuerdo bien, 3, creo, no me acuerdo bien la fecha, bueno, el primer domingo de julio, que tenemos la cena del Señor, ahí vamos a estar con presencialidad. Y también, bueno, enviando también al mismo horario que se está enviando también a las 20 horas la prédica. Así que eso queríamos compartirles. Y las alabanzas. Vamos a estar orando ahora para dar comienzo a la palabra, que el Señor realmente nos hable, que toque nuestros corazones. Han escuchado también el testimonio de Mabel, nos ha servido de bendición. Una vez más, por lo menos poder verlas. Ahí ustedes pueden ver también virtualmente, como estamos diciendo en este tiempo. Pero bueno, ya falta poquito para poder por lo menos vernos con tapabocas todavía, pero por lo menos vernos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás, porque tú estás en nuestras vidas, porque tú eres ese Dios real. Gracias por manifestar de tu presencia, Señor, de tu amor, tu sanidad, Señor. Gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, como así también nuestros hermanos, aquel que nos están escuchando ahora, que pueda declarar tu grandeza y tu poder, dejando toda carga, toda preocupación delante de ti a tus pies, sabiendo que tú realmente haces todo para que nosotros podamos estar libres de toda opresión, de toda espíritu de enfermedad, todo lo que nos puede estar acechando y estando ahí estorbando. Sabemos que en tus manos estamos, Señor, y confiamos en ti y declaramos una vez más nuestras vidas en victoria por tu gloria, por tu gracia, por tu amor, por tu salvación. Gracias porque tú te muestras, Señor, de manera que a veces no sabemos cómo expresarlo, solamente tú lo puedes hacer. Te agradecemos y que tú también ahora allí donde estás, donde está cada uno de mis hermanos, que tú estés obrando en cada uno de ellos.
obrando en su interior, en todo lo que pueden estar pasando, situaciones que pueden estar atravesando. Esperanza. Tú eres el que trae, Señor, renuevo, tú traes sanidad, Señor. tú traes fortaleza. Gracias por todo lo que tú haces en la vida de cada uno de tus hijos. Te honramos y este día una vez más te lo entregamos a ti, porque sabemos que en tus manos estamos en lugar seguro. Tú nos sustentas, tú nos guardas, tú estás ahí abrazándonos con tu amor perfecto. Gloria a ti. En tu nombre, Jesús, te honramos y dejamos todo este tiempo y esta palabra delante de ti, sabiendo que tú siempre nos das para que podamos atesorarla, para que podamos llevarla a práctica y que realmente sea edificación como siempre declaramos para cada una de nuestras vidas, Señor. Una vez más, gracias y quédate con nosotros en este tiempo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Estamos compartiendo una nueva serie de mensajes que en sí la hemos estado hablando en otro tiempo, pero ahora de nuevo hemos retomado en base a estas situaciones de no poder estar congregándonos, un poco para tratar de recordar y despejar un poco esto de no poder estar, de no vernos, y así de alguna manera pueden estar entendiendo mejor qué es la iglesia. Ya lo hemos hablado, algunos por ahí se sentían raros cuando yo lo decía en otros tiempos, y ahora lo estamos viviendo en el día a día. ¿Qué es vivir la iglesia? Es una nueva naturaleza cuando aceptamos a Cristo. Pasamos a entender todo diferente, nuestra mente se abre a otro panorama de vida y tenemos que llevarlo a la práctica como hijos de Dios, viviendo en el mismo sentido el que nos marca su palabra. Hablamos de la unidad, de todo lo que es también en este caso la armonía, el poder estar en comunión con el hermano. Todo esto lo hemos estado viendo anteriormente. Hoy vamos a ver cómo somos un cuerpo en Cristo. Seguramente ya lo habrán leído muchas veces en los pasajes de la palabra. Esto es fundamental porque no hemos entendido. La semana pasada les di un adelanto de lo que es el cuerpo en Cristo, porque no podemos dejar el riñón por un lado, el pulmón por el otro, sacarnos todas las... Y entonces parecer que vamos a vivir igual, ¿no? Los órganos son fundamentales dentro de nosotros y son parte de nuestra vida. Y así también los brazos, todo, las arterias, las venas, cada parte tiene un sentido fundamental dentro de nuestro interior. Y esto lo explica muy bien la palabra, pero no vamos a poder ver todos los pasajes o todo lo que está escrito, ya que el tiempo es más corto. Vamos a ver primeramente cómo Cristo definía en el caso de la vid, hablando un poco y enseñando, él representándose como la vid. Vamos a Juan capítulo 15, del 1 al 5, lo va a leer Valeria de la versión PDT que tiene ella. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya lo ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar frutos por sí sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él produce mucho fruto, pues separado de mí ustedes no pueden hacer nada. Hasta el 5, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien, el Señor lo explica, ¿no? Separados de mí no pueden hacer nada. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Parece que fuera un juego de palabras, pero es la realidad. Muchas veces hemos notado que algunos se apartan y quieren permanecer en la fe. Por un tiempo parece que están creyendo, pero después se desvanece.
todo y se apartan más, caen, siguen errando en el camino. Por eso tenemos que tener bien claro, cuando dice yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Esto tiene que impregnarse dentro de nuestra mente, dentro de nuestros pensamientos y vivirlo, no buscarle la forma de decir, bueno, está bien, yo puedo creer y la i, no, y el pero tampoco. Tiene que tomarse la palabra y llevarla como nuestro Señor nos enseñó. Muchas veces le hemos puesto diferentes formas a lo que está escrito y no es así. Vamos a leer 1 Corintios 6, 17. Valeria también lo tiene de la versión PDT. Hoy he elegido muchos pasajes para que Valeria los comparta, ya los tiene marcados. 6, 17. El que se une con el Señor se vuelve uno solo espíritu con Él. El que se une con el Señor se vuelve un solo espíritu con Él. Exactamente, sí. Y tenemos que entender que cuando nos hemos unido, el Señor nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha apartado para Él. Nos pone bien en su camino. Él nos une a su presencia, Él nos une a su cuerpo, como lo vamos a ir viendo también. Pero uno se vuelve un solo espíritu con Él. Si no te volviste un solo espíritu con Jesús, es porque todavía no lo has conocido verdaderamente. No lo has aceptado como tiene que ser. Por ahí no te has arrepentido bien. Has tomado el nombre de Jesús. En aquellos tiempos en que Jesús nació era un nombre muy popular, común. Y muchos se llamaban también Jesús. Pero Él es el único Hijo de Dios y el único que salva. Entonces, tenemos que entenderlo de esta manera. Cuando nos unimos a Él, no podemos estar separados. Tenemos que vivir siempre unidos, porque el Espíritu también viene a nuestra vida. Su Espíritu Santo, la palabra dice que nos sella con la presencia del Espíritu. Y es como cuando uno tiene una propiedad y está sellado, ¿no? Y justamente dice, esto es mío, esto es de mi propiedad. Y Jesús dice lo mismo, esto es mío, esto es mi propiedad. Tenemos también los versículos 19 al 20 del mismo capítulo 6 de 1 Corintios. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido al Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Así que con su cuerpo honren a Dios. Ya no somos más dueños de nosotros mismos. Yo hago lo que a mí se me da la gana. Una canción hace muchos tiempos atrás, por mis canas, como dije el domingo pasado, decía yo hago las cosas a mi manera. A mi manera era un tema muy conocido, muy popular de aquellos tiempos, y muchos lo cantaron y lo vivieron así, pero en la realidad con Cristo no sirve. Ya cambia toda completamente nuestra naturaleza. No somos dueños de nosotros mismos. No son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio. Dios nos compró por el precio de entregar a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y su sangre pagara el precio de nuestro pecado. Él se puso en nuestro lugar. Ese pecado o ese castigo que nosotros debiéramos haber recibido, lo recibió Él. Entonces,
La palabra nos dice honren a Dios. Como estamos unidos a Él, tenemos que honrarle a Dios, a nuestro Padre, a nuestro excelentísimo y glorioso. El Hijo Jesucristo honró al Padre. Así Él oró, así como yo te he honrado. Y así también nosotros debemos honrar. Lo que mi Padre dice es lo que yo hago. Mi Padre trabaja, yo trabajo, decía Jesús. Y siempre refiriéndose a lo que el Padre le había dictado, le había enseñado, le había propuesto o habían planeado juntos para poder tener esta redención, esta salvación que en estos tiempos estamos disfrutando. Primera de Corintios 12, 12 al 13 también. Nuestro cuerpo tiene muchas partes, pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede con Cristo, ya sea judío o no, esclavo o libre. Todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. A todos se les dio de beber del mismo espíritu. Bueno, está muy claro lo que dice la palabra y lo que ha leído Valeria, como nuevamente vuelvo a repetir. Realmente, mis amados hermanos, tenemos que entender, como les expresé anteriormente, no podemos sacar las vísceras de nuestro interior, dejarlas allí apartadas, y decir, bueno, ya está, sigo la vida. No, todos pertenecen al mismo cuerpo. No porque este sea diferente a mí, el otro tenga otro parecer, tenga otra forma de decir las cosas, de vivirlas. No, para Cristo es todo igual. Porque justamente explica la palabra de que ya sea judío, los judíos y los esclavos que en aquellos tiempos tenían, en este caso los que eran los patrones o los jefes de los esclavos, eran diferentes, los tenían ahí sirviendo, pero en la realidad, si un esclavo aceptaba a Cristo, pasaba a ser parte del cuerpo de su iglesia y no tenía que haber diferencia. En el caso justamente de Filemón con Onésimo, cuando Pablo escribe la carta, le habla que lo reciba como uno más. Y justamente debemos aprender a vivir de esta forma. Ya no hay diferencia entre uno y el otro. Ya no hay esclavos ni libres, ni judío ni griego, gentiles, como antes se decía, porque se vivía de esa forma, los gentiles, los judíos tenían diferencias con los gentiles, pero no la hay para Cristo, porque Él hizo todo uno, no un cuerpo. Todos nos dio de beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros para manifestarse y para llevar a cabo todo lo que es realmente el andar de la iglesia. 2 Corintios 5:17 también. Me encanta a mí la referencia del cuerpo, ¿no? Porque todos, como decía el pastor, todos nuestros órganos, todos son necesarios para nosotros poder vivir. Y el cuerpo de Cristo es necesario para seguir funcionando, ¿no? 2 Corintios 5:17. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado. En la Reina Valera dice, aquí son todas las cosas ya nuevas. Pero justamente cuando conocimos a Cristo, nos hemos unido a Él. Él nos ha unido. Él nos ha hecho uno con su cuerpo, con su presencia. Y ya nos hace una nueva creación. Es decir, lo que vivíamos antes ya no tiene que existir más. No tenemos que continuar de la misma manera que vivíamos. Desaparece esa naturaleza vieja para vivir en una nueva forma, una renovada forma, en la que trae Cristo a nuestra vida. Lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado, como lo acaba de leer justamente Valeria. Yo tengo algunos pasajes de Efesios
aquí para compartirles ahora de esta versión Reina Valera. Así nos estamos recreando un poco con las diferentes versiones. Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Y continúa hasta el 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación con el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta parte que quiero señalar principalmente, tenemos que tenerla totalmente bien clara. Jesucristo está por sobre todo, Él está como Señor de señores, dice también Rey de reyes, Apocalipsis. Pero aquí dice, sometió también todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo a la iglesia, sobre todas las cosas. Jesucristo está por cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo. No, es que la iglesia puede estar por un lado y Cristo por el otro. Ya no. Ya es una sola parte. La plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. No hay forma de vivir separado de Cristo si te has arrepentido, si de por sí has entendido que Él es tu Salvador, que te has entregado a Él. Recordá que antes de haberte entregado, antes de haberlo conocido, Él ya nos ha escogido. Dice que fuimos escogidos. En la palabra nos enseña claramente que ya antes que naciéramos, Él nos había apartado, ya nos tenía seleccionados, podríamos decir así. No lo dice la palabra claramente como yo lo estoy diciendo, pero lo da a entender de esta forma. Así que tienes que ver que si te pones a rebeldía o te rebelas con Cristo, de alguna manera te estás rebelando contra el mismo destino del Dios que te ha apartado para su presencia. Y te puedes rebelar porque Él te dio libre albedrío, pero te estás rebelando contra vos mismo, contra todo lo que Dios ya ha preparado para tu vida, en sus propósitos, en sus planes, en lo grandioso que Él tiene y que muchas veces no lo vivimos de la manera en que Él quiere que lo vivamos. En el mismo Efesios, la misma carta de Éfeso, Pablo decía en el capítulo 2, versículo 13, porque ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos de su camino, de sus propósitos. Vivíamos a nuestra manera, cada cual hacía la suya, como lo dije anteriormente. Yo la hice y muchos también antes de conocerle, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estuvieran separados, lejos, ahora hemos sido cercanos. La sangre de Cristo nos acercó a Él. Fíjate lo que dice también allí, un poquito más adelante. Dice, porque Él es nuestra paz, versículo 14,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo. Dice, de lo solo y nuevo hombre, y haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Ya no hay más enemistades entre Cristo y nosotros. Tenemos que entenderla, tenemos que vivirla. Ya no tenemos que seguir enemistados con Él, todo lo contrario. Él a través de la cruz nos ha reconciliado. Dice, aboliendo en la carne las enemistades, la ley expresada por ordenanzas, aquellas ordenanzas que se hacían anteriormente y que Pablo estaba tratando de explicar en la iglesia de Éfeso. Dice, un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, porque se habían enemistado por las ordenanzas, por las leyes, por los pactos, y no debía seguir siendo así. Dice el versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo. Ya somos parte de eso, un solo cuerpo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Todos tenemos entrada a su cuerpo, tenemos entrada a su iglesia por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que nos sella y que nos hace parte, que está permaneciendo dentro de nosotros y guiándonos a llevar su voluntad, sus principios, sus propósitos. Dice, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no hay otras diferencias, se acabaron las diferencias, se acabaron las formas. Sí, podemos seguir teniendo diferentes maneras de decir las cosas, de ser, pero en Cristo somos todos uno. Del capítulo 4, versículo 1 al 6, también de esta versión, dice, yo pues preso en el Señor, porque les recuerdo que Pablo cuando escribía esta carta estaba allí en la cárcel, preso, como se pudo haber creído, también la palabra lo dice, estaba en una casa, así que podía tener la primera prisión domiciliaria, pero dice, como pues digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que a cada uno de nosotros nos fue dada una gracia, conforme a la medida del don de Dios. Qué grande esto también, que después vamos a seguir viendo un poco. Pero cada uno nos fue dada una gracia. Así como dentro del cuerpo tenemos diferentes funciones. Es decir, el corazón no es lo mismo que el riñón, tampoco que el hígado, ni el estómago. Pero todos cumplen una función importante y realmente fundamental. No es para decir, no, el corazón no me gusta porque no es como el riñón, no, el pulmón me gusta más, no. Todos cumplen funciones fundamentales. Y así Dios nos dio una gracia, una función la cual tendremos que cumplir, pero cumplámosla.
Después lo vamos a ir viendo un poco más adelante, la próxima. Versículo 22 al 25. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Estoy leyendo el capítulo 4, versículo 22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahí lo dice claro, somos miembros los unos de los otros. Tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Ya basta. Nuestra mente tiene que ser renovada, como también Pablo habla en Romanos 12. Renovaos en nuestro entendimiento. Así también tenemos que dejar que nuestro entendimiento se renueve, que el Espíritu Santo haga este trato, esta renovación dentro tuyo y dentro mío. Ya vamos casi por el final. Y allí en Romanos 12:5. Romanos 12:5, si lo tiene Valeria. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. ¿Yo de vuelta? Ajá, más fuertecito por la duda que no lo hayan escuchado. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un cuerpo en nuestra relación con Cristo. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Esto redunda mucho en lo que recién veníamos hablando. Somos muchos, pero todos formamos parte de un solo cuerpo en Cristo. Vuelvo a repetirlo. Y a mí me quedó una palabra hace mucho, la busqué para ir terminando. En la palabra Pedro habla de un real sacerdocio, pueblo santo, linaje escogido. Pedro enseña, como todos tenemos, de la responsabilidad. Algunos dicen el pastor tiene la responsabilidad de la iglesia. Y en la verdad de lo que enseña la palabra, todos tenemos la responsabilidad. Porque el corazón tiene la responsabilidad de ser corazón, el riñón tiene la responsabilidad de ser riñón, el pulmón, los pulmones también, y todo tiene que funcionar con responsabilidad. Así todos tenemos que ser responsables. La palabra habla de un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo santo. Y en este caso quiero hacerles leer esto, que Pablo tuvo el sentir, ya separándose en su momento, cuando estaba yéndose, habló con los que estaban ahí más cerca de él. Y les pido que vayan buscando Hechos 20:28 para terminar. Hechos 20:28 es un relato que llama mucho la atención, porque los que estaban con él lloraron, lo abrazaron. Ustedes si pueden seguir después de ese relato, yo no les voy a leer todo, de Hechos 20, lo pueden leer. Pablo tenía que ya separarse de los que estaba enseñando. Y para ellos había sido muy importante todo lo que él les enseñó, el tiempo que pasó con ellos. Y dice que Pablo tuvo que llamarlos aparte. Y vinieron a él. Y él les dijo esta palabra, entre otras, que ustedes pueden leer, y que a mí me quedó muy impregnada. Y me quedó desde un principio, hace muchos años. Y me llamó la atención, porque ellos eran quienes habían sido enseñados por él. Ya él partía, no iba a estar con ellos. Pero le decía, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y la busqué de una versión viejita, bastante de mis canas,
también una versión paráfrasis, Biblia al día, que fue muy querida por mí, porque me cambió los panoramas cuando leía la Reina Valera y no la entendía, y veía esta versión que era una de las que pude tener, y la tengo muy cuidada, reservada, tiene un cariño especial para mí. Y dice esto en el versículo 28, porque jamás he eludido la responsabilidad de declarárselo, el mensaje de Dios. Por lo tanto, cuídense y cuiden el rebaño de Dios. Pablo no había eludido nunca la responsabilidad de enseñarles, de declararles la verdad, aunque para ellos les fue dura, pareció fuerte. Muchos lo miraban con cara rara, porque si notamos el carácter de Pablo, era un hombre muy recto en su decisión cuando cambió su vida. Y algunos lo tenían un poco como demasiado tosco, podríamos decir, pero no era así. Dice, él delegó responsabilidades. Y en sí es así, todos tenemos que entender que Dios nos delega responsabilidades. Como lo dije anteriormente, como lo compartí, la responsabilidad del corazón, la responsabilidad del riñón, la responsabilidad de los pulmones, pero en este caso viendo cada uno de nosotros con la gracia que Dios nos dio, con el don, con lo que Dios quiere que funcionemos. Son responsabilidades, funciones que tenemos que llevar a cabo. Y justamente Pablo decía, cuídense y cuiden el rebaño de Dios. Esto es fundamental. Cuidarnos y cuidar el rebaño de Dios. Estos son los tiempos en que la realidad que tenemos, lo que vivimos a diario, cuando hay tantos problemas, tantas situaciones que estamos viviendo ahora, es fundamental que empecemos a poner en práctica. El domingo pasado también les decía, veamos a nuestro hermano. Tiene que acabar la individualidad, el egoísmo, tiene que acabar el yo mismo, para ver al otro. Dentro del cuerpo no hay egoísmo, cada uno cumple su función, pero todos hacen uno en sí. Y todos, en este caso también, es esto para la iglesia. Vamos a orar, te invito a que allí donde estás, pienses un poco, cuando escribo las reflexiones, pensemos un rato, hablemos con Jesucristo nuestro Salvador. Esto es lo que te propongo de vuelta también. Pensá un rato en todo lo que hemos compartido en estos pasajes bíblicos y algunas explicaciones más que di, y hablar con el Señor. Deja que Él ahora trate en tu vida, que el mismo Espíritu Santo dice que Él nos enseña todas las cosas y nos dirige a toda verdad. Que así obra en tu vida y en la mía. Oramos. Espíritu Santo, confiamos en tu obra. Demos gracias a ti, Jesús, porque tú nos has rescatado. Tu muerte en la cruz nos ha hecho un solo cuerpo. Te pertenecemos a ti, Señor, tú nos has comprado. Ya no somos nuestros, Señor, tú nos has hecho tuyos. Y queremos vivir de esta manera, que la iglesia pueda entender, que todos podamos vivirlo, que todos podamos llevarlo a la práctica, Señor, entendiéndolo y haciendo cada uno la parte que le toca. Un cuerpo, unidos y viviendo en el mismo sentido y en un propósito, dejándonos dirigir por ti, dejándonos llevar en tu dirección, en lo que
tú, Señor, como la cabeza del cuerpo, quieres que hagamos. Por favor, obra en cada uno de mis hermanos, Señor, a los que están ahora escuchando, a los que después por ahí en algún momento van a aprender y van a buscar en YouTube, van a querer escuchar. Señor, también obra tú. Manifiéstate porque tú conoces cada parte de tu cuerpo. Tú conoces a cada uno de nosotros. No hay nada que tú no puedas saber de nuestra vida. Y si hay alguno que puede estar muy débil, que ha caído, que su fe se ha venido abajo, porque en tu palabra está el ejemplo donde los discípulos dijo también que le levantara la fe, que le dieras más fe, y aún también un hombre que no podía entender cómo su hijo podía ser salvo, dijo, ayuda a mi fe, que pueda crecer mi fe, y así, Señor, que tú obres entre aquellos que están decaídos, que están desalentados, que están desanimados en este tiempo. Tú eres el que puedes obrar con tu gracia, con tu don de fe también en ellos y darles nuevamente esta fuerza dentro de su interior que proviene de ti, para que crean más, para que se afirmen completamente y continúen entendiendo bien tu palabra, siguiendo bien tu camino, afirmados y no separándose completamente. Confiamos, Señor, en que tú estás obrando, en que realmente con tu amor vas a seguir mostrándote y estamos preparados para ver tus buenas obras, tus grandes prodigios, tus milagros, Señor. Los hemos visto en estos tiempos en nosotros, en la obra que has hecho, en diferentes situaciones. Y Señor, creemos que sí, sigues haciéndolo en otros. Y Señor, tú tienes tu voluntad. Que sepamos entender tu voluntad también. Que sepamos seguir tu dirección en todo sentido. Te damos la gloria, la honra a tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque somos un cuerpo, porque somos familia, que nos ha hecho ese hermoso regalo en nuestras vidas también. Recuerden, el próximo domingo vamos a tener virtualmente la reunión y ya el primer domingo de julio tendremos nosotros presencialmente a la mañana la reunión y por este por YouTube, por lo que es Facebook también, las redes, a las 20 horas la palabra del Señor. Así que bueno, ahí está, nos despedimos y bueno, decirles que les amamos y sabemos que Dios está ahí, en cada uno de ustedes, en nuestras vidas, y Él quiere que realmente nuestras vidas sean transformadas completamente. Un beso grandote, muchas bendiciones. Bendiciones. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz, cuán grande